Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en este cronómetro 2020. Los saluda David Mendoza. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sexta temporada, que por cierto está ya pues a tope en esta sexta temporada. Hemos cumplido pues los capítulos correspondientes a lo que corresponde a una temporada, inclusive nos pasamos un poquito más y vamos a tomar un par de semanitas, pues obviamente como para tomar energía, para obviamente repensar algunos elementos que tenemos aquí por el programa. Inclusive, bueno, pues vamos a ver que nos acompañen más seguido nuestros especialistas y, bueno, pues por supuesto, todos nuestros panelistas para seguir hablando de la agenda pública, para seguir hablando en este cronómetro 2020, pues de todos estos temas que, bueno, pues son muy importantes para los que nos gusta seguir el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de la cultura, el mundo de la social. Creo que de alguna forma hemos hecho una muy buena comunidad y me da gusto que me acompañe el día de hoy Alejandro Cardial. ¿Cómo estás, Alejandro? Hombre, siempre feliz de estar contigo y con todos nuestros escuchas. Oye, nos estábamos presumiendo ahorita fuera del aire que Alejandro es todo un personaje en el Twitter y que a él lo siguen casi 5,000 personas, pero no, la nota no es tanto que te sigan más de 5,000 personas, Alejandro, sino que tienen bloqueadas otras tantas, al igual que a mí. Sí, me tienen bloqueados personajes que digo regularmente, bueno, tengo problemas cuando me empieza a seguir, por ejemplo, Kenia López, ¿no? O sea, así de, caray, pues, ¿qué hice, no? O algo estoy haciendo endemoniadamente bien, o algo estoy haciendo endemoniadamente mal. Ajá. Pero bueno, pues también me sigue, por ejemplo, Enrique Galván, me sigue Julio Astillero, me sigue, bueno, ahí tengo mis penas y mis glorias, ¿no? Oye, como todos, ¿no? Tenemos penas Sí. y glorias, pero lo más interesante es que hay mucha gente en términos ideológicos con los cuales tú concuerdas, que también ya te bloquearon. Sí, fíjate que me llamó mucho la atención y he de decir que sí me dolió que me bloqueara Epigmenio Ibarra. Ya después me dijeron que luego, bueno, pues tiene ataque de bots ahí en su cuenta, digo que es así muy común, y que se agarra así la lista completa y entonces parece que me agarró ahí en una de esas, digo, pues yo porque seguía casi que diario el pase de lista que hace, y se me hizo muy raro que me bloqueara así, de pronto me quedé. Seguirá haciendo el pase de lista, yo también me quedé en esa parte No, del sí, pase de lista. sí, lo sigue haciendo, tengo una cuenta alterna, ahí te sí, fijas. sí, pero fíjate, me seguía Epigmenio, me sigue Pedro Miguel. Yo tenía también un contacto ahí con Epigmenio, inclusive llegamos a platicar de su situación en El Salvador, cuando fue corresponsal de guerra, hablábamos ahí de algunos detalles en términos del periodismo de guerra, etcétera, etcétera, pero después, bueno, como dices, ¿no? Llegó un punto en que a lo mejor algo no le gustó, algo no le llamó la atención, y bueno, con permiso, adiós, y me bloqueó. Bueno, pues, ni modo, así está la situación. Así es esto del Twitter. Alejandro Cardiel, estamos obviamente ante una situación, pues ya aquí a la vuelta de la esquina, elecciones estatales en México, gubernaturas en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Aguascalientes. Aguascalientes, Durango, tienes razón, estaba revisando esto. 6 de 6 se la llevará verdaderamente Morena. ¿Qué significa? Y fíjate que te lo quiero plantear de esta forma, porque hace poco estaba viendo a Humberto Musacho, que también seguramente lo conocerás. Sí. Y Alberto Musacho lo que señalaba era que el país podía funcionar muy bien si generáramos una línea paralela, ¿sí? En donde literal el país se dividiera entre lo que son los estados sureños, o sea, del norte de la Ciudad de México hacia abajo, ¿sí?
y de esa parte central hacia arriba. Y decía que Andrés Manuel haga todos sus proyectos de esa línea para abajo, que haga su Tren Maya, que haga su refinería y que haga su aeropuerto. Ahí está. No pasa nada con esos proyectos ahí. El problema va a ser si empieza a ganar terreno de esa línea paralela hacia el norte, porque según él, señala que esa parte del país sí funciona y que fue una de las grandes etapas, una de las grandes circunstancias que funcionó perfectamente en términos del famoso modelo neoliberal, ¿no? Y obviamente pues se refiere al Bajío, se refiere a Nuevo León, se refiere a los estados del norte, donde, bueno, pues hay otro tipo de dinámicas. 6 de 6, ¿se las llevará verdaderamente Alejandro? Estamos ante un nuevo priato, pero ahora de color moreno. Un morenato, nomás imagínate. Fíjate que, bueno, pues gracias nuevamente por la invitación, como siempre. Vamos a tener elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Cada uno de esos estados tiene sus peculiaridades. Particularmente me llaman la atención Hidalgo y Oaxaca, que son parece que son caso perdido para lo que queda del PRI y el resto de la oposición que se aglutina ahí con ellos. Hidalgo y Oaxaca han sido históricamente bastiones priistas y es donde nunca ha gobernado un partido distinto al Revolucionario Institucional. Sin embargo, esa tendencia parece que se va a romper en esta ocasión. Alejandro Moreno, Alito, mentado Alito, ha sido exhibido últimamente en llamadas telefónicas donde ya no sabemos si estamos escuchando a un secuestrador, a un extorsionador o a un líder de partido. Esto ha estado ahí. Que eso merece un asunto aparte, ¿no? Porque por ahí se señala a Laida Sansores, que fue la que filtró esta llamada. Ella mismo lo dijo, o sea, ahí no hay secreto. Sí, pero que esto sería un delito. Esto es un delito equiparable, sobre todo porque cómo pudo intervenir este tipo de llamadas telefónicas, ¿no? Y cómo es que lo logró. Entonces, ahí estaríamos hablando de un asunto aparte. Inclusive Alito justo ha señalado, este dirigente del PRI, que, bueno, pues él nunca se expresaría así, ¿no? Vaya, salió con lo que han salido todos, ¿no? Es mi voz, pero no es mi voz, es una edición. Sí, eso sonó a Carmelo Vargas, ¿no? Oye, o sonó a la familia Peluche, ¿no? Que decían que eso es lo que hacían, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, sí, en el estado de Hidalgo yo creo que sí estamos viendo una situación muy interesante, sobre todo porque señalas que el PRI nunca se ha ido, o sea, el PRI ha seguido gobernando, logró traspasar, logró sobrevivir a todo este proceso de transición de 1997 hasta la actualidad. O sea, los hidalguenses no conocen otra cosa que no sea el PRI. Y recuerda, David, que la mitad del gabinete de Peña era de Hidalgo. Claro. Lechón, Murillo Cara, etcétera, etcétera. Ahí la parte fuerte, es una parte fuerte por las minas. Ahí Hidalgo es un estado muy rico. Pero bueno, fíjate que a mí me llama la atención que las campañas es que no han tenido el impacto nacional y nos han... bueno, a pesar de que no han tenido impacto nacional, nos han regalado perlas como las de la candidata, lo mandábamos, lo veíamos hace unos días, David, esta candidata que camina por los charcos de agua ahí mojándose los zapatos, ¿no? Una foto muy a modo, estuvo muy curioso, para que ella se pueda verse, ¿no? Ahí, bueno, pues hasta la toma de la foto, digo, está más montado eso que nada, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, esa escena me recordó mucho a aquellos comerciales del programa Solidaridad. ¿Te acuerdas del programa Solidaridad? Claro, de por Salinas, cuando sí, iban a caminando ahí allá, entre los charcos. Sí, brincando ahí entre los charcos, ahí cuando iban a pavimentar, ahí no me acuerdo qué calles allá en el Estado de México, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, a la candidata le pareció buena idea basar su campaña en algo que ya se hizo en los años 90 del siglo pasado. Sí, claro. Entonces bueno, ya eso ya nos habla de por dónde anda, ¿no? Las contiendas no han estado exentas de acusaciones de corrupción, ahorita lo estábamos comentando. Parece competencia para ver quién acusa de más corrupto al contrincante.
todos, aquí es lo curioso, Oye, todos todo manifiestan, normal, ¿no? sí, Todo normal. todo ¿Qué han dicho normal. las campañas? Todos manifiestan tener evidencias y pruebas irrefutables Claro. de la corrupción del otro. Sin embargo, no es sabido de ninguna denuncia formal que se haya hecho ante las autoridades correspondientes, excepción hecha del líder del PRI contra Laida Sansores. Ahí parece que sí ya hay una denuncia, o andaba ahí en esas de que la iba a denunciar formalmente. Lo único que ha dado brillo a las campañas en la provincia no han sido los candidatos per se, sino las visitas que han realizado los presidenciables de López Obrador. Que parece ser Entonces, que es una anexión, ¿no? Es como una prepasarela es una para que pasarela, vaya justo. la jefa de gobierno, para que vaya Marcelo Ebrard, para que vaya el secretario de Sí, Gobernación, bueno, Adán Augusto. A ver qué, inclusive hasta Ricardo Monreal. sí, bueno, aquí lo interesante es que la nota a nivel nacional no son las propuestas para combatir al crimen organizado, no son las propuestas de las campañas anticorrupción, el Estado de Derecho, la crisis de derechos humanos o las finanzas de los estados, sino a quién la campaña ha venido sobre a quién le gritaron más y mejor el coro de presidenta o de presidente, que es en el momento en el que las campañas se vuelven nacionales. Entonces, las elecciones locales, que deberían de ser de propuestas, se han convertido en pasarela para Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Yo no he visto a Monreal en campaña, no, bueno, al menos no me ha llegado. Dices que sí, no dudo. En redes sociales, fíjate. Por lo menos ahí está presente el nombre, ¿no? Y por supuesto que también están ya fortaleciéndose. Se señala por ahí, hay un trascendido que próximamente en estas semanas estaríamos viendo ya un plan de desarrollo, un plan propuesto para 2024 por parte de Ricardo Monreal, y no dudamos que este tipo de plan o proyecto ya tenga operadores que estén manifestándose, obviamente, en estos yo no he visto que le griten presidente, pero bueno, pues igual me ha faltado esa parte. Bueno, en redes sociales, en los noticieros, en los periódicos, lo que resalta, insisto, no son las propuestas, sino a qué presidenciable le aplaudieron o le gritaron más. La ventaja que tienen los candidatos de Morena es que sus eventos, en efecto, lucen más con la presencia de los presidenciables, a diferencia de los demás candidatos que invitan, como en el caso de Carolina Villano, a Margarita Zavala, que en vez de ayudar, bueno, pues concita nada más las burlas de propios y extraños. Vamos, se trata de sumar, y la presencia de la señora Zavala pues no resulta precisamente la mejor recomendación. Tendremos aquí más para adelante, tendremos que estar atentos a lo que sigue. Hidalgo, otrora semillero de secretarios de Estado, representa una gran crisis para el PRI. Los hermanos Moreira se están peleando la plaza literalmente en una fractura familiar muy fuerte, que está ventilando muy fuerte lo peor de los hermanos ante los medios nacionales. Eso está feo, está muy feo esa parte. Y la candidata ha recibido varios reveses en sus actos de campaña, donde los asistentes han lanzado proclamas y consignas a favor del candidato de Morena. Cierro esta primera intervención, así como corte de caja, así ahorita. Parece poco probable que Morena y sus representantes pierdan estas elecciones. Lo malo es que ganarían no por méritos propios, no por propuestas de gobierno viable o por la trayectoria de los candidatos, sino por el enorme vacío que dejan a su paso los candidatos del PRI-PAN-RD. Entonces eso es a mí lo que me preocupa. ¿Van a ganar? Seguramente. ¿En qué condiciones? Eso es lo que me preocupa, es lo que realmente me preocupa, y que bueno, pues que se siga aprovechando, bueno, pues por lo menos toda esta semana que viene, como pasarela para los presidenciables. Este es un detalle que creo que hay que profundizar, Alejandro, sobre todo porque lo que estamos viendo es que en realidad las campañas estatales, pues parece ser que nadie está tomando en cuenta a estas regiones, a estos estados. Y lo que vemos es que en estas campañas se están subiendo otros candidatos que tienen proyecciones e intereses políticos para 2024. Y esto deja mal parado de pronto también a estos posibles triunfos que se van a ver en estos estados.
porque entonces las personas no están viendo el alcance real, la sociedad como tal, la ciudadanía no está viendo el alcance real. Y hay un fenómeno del cual ya habíamos platicado aquí, inclusive nuestro compañero Edgar Valenzuela y Luis Muñoz lo habían planteado, ¿no? El efecto López Obrador. Porque ahorita lo que tenemos es un arrastre. Vaya, tal vez habrá quienes no se habrán dado cuenta, pero lo más seguro o lo más factible es que Morena, al igual que el PAN, se quede otros 6 años en el poder. El problema de esto es que el fenómeno Andrés Manuel López Obrador va a terminar por acabarse, se va a tener que extinguir. Claro, siempre y cuando el presidente cumpla su promesa de irse a su rancho, cosa que sinceramente yo lo dudo muchísimo. Porque una cuestión muy clara, y lo hemos platicado aquí, es el factor Andrés Manuel y otra cosa es el morenismo, que ni siquiera alcanza a llegar ya con un estatus de partido político. Es en realidad un gran movimiento que lo que hace es que aglutina todas estas fuerzas, bueno, inclusive al mismo Verde Ecologista, que recordemos que fue en el triunfo con Vicente Fox ahí en el año 2000, que después cuando no les dieron la Secretaría de Recursos Hidráulicos, sí, ¿no? deciden romper con el PAN, las intermedias prácticamente dicen ahí nos vemos, hasta luego, y después se van con el PRI, ¿no? Sin mayor tapujo en 2012, y termina en 2012 y se van con todo, ¿no? Para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. No es el caso del PT, que finalmente le prestó, le dio cobijo precisamente a Andrés Manuel, después de aquella derrota del 0.56% en 2006, el famoso fraude, que yo soy de los que insisten que no hubo fraude, pero hay quienes insisten que sí hubo fraude. Ok, ahí hay toda una discusión que se mantiene viva y que pervive. Y que en 2012, en esta formación de lo que fue Morena, el PT cobijó a Andrés Manuel López Obrador. Y Obrador lo que hizo fue retomar todos los recursos que tenía del PT para después formar Morena. Y ya después, desde Morena, colocaron a sus piezas en el PT para generar, ¿no?, esta otra punta de lanza. En el PT, si me permites, quedan como esa ala radical. En Morena se van más o menos entre los moderados, entre los que traen un pensamiento muy al estilo, se cambiaron de casa, ¿no? Del PRD brincaron a Morena. Y, por supuesto, esto aglutinó a toda esta enorme fuerza. Ahora, lo que suceda también en este sentido en la oposición, pues va a dejar, pues obviamente, una marca muy profunda, porque estamos hablando de estados que tradicionalmente, pues se han movido con el PRI o con el PAN, sobre todo en esta parte. Exactamente. Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, que siempre han estado como en este juego. Ahora, ¿será sano que de pronto realmente Morena tenga este 6 de 6? ¿Será importante? ¿Tendrá posibilidades de enfrentar o tener una mayor proyección hacia 2024? ¿O tú crees que en realidad va a ser, vamos a llamarlo así, una victoria pírrica? Fíjate que a mí me preocupa mucho esta parte que mencioné, de que yo no he visto las plataformas, yo no he visto las propuestas. Insisto en esta parte, cada que son noticias las elecciones, digo, Aguascalientes, ¿cuándo es noticia? Nunca. Ahí nunca pasa nada, yo jamás me entero que pase absolutamente nada. ¿Está la feria de Aguascalientes? Ah, bueno, sí, la feria de San Marcos, ¿no? Pero digo, salvo eso, yo jamás me entero ahí como que lo que es Aguascalientes, lo que es, bueno, otro par de estados, de los que nunca dan noticias. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Jamás dan noticia de nada, ¿no? Salvo que vaya Marcelo, salvo que vaya Claudia, salvo que vaya Dan Augusto, pues no nos enteramos de absolutamente nada. Pero bueno, estos estados, caso particular de Aguascalientes, no preocupa. A mí lo que me preocupa mucho es Durango, que ya dijeron que no van a dejar pasar a Morena. Durango, hay que recordar que es parte del Triángulo Dorado, ergo, Cártel de Sinaloa, y me preocupa mucho Tamaulipas.
gobernado Claro. ahorita por el PAN, gobernado ahorita por este compa que, bueno, hay que tomarlo con pincitas, y va Marco Cortés ahí a apuntalar la campaña por allá, que Cabeza de bueno, vaca. insisto, no, cabeza de vaca, que insisto, no me ayudes, compadre, pues cómo va Marquitititos ahí a querer decir cualquier cosa, y en un estado que está dominado por Zetas y Cártel del Golfo, y por ahí, por muchas acusaciones de enriquecimiento ilícito, ahí puede generarse una situación de caos por el control de las plazas, que lleguen a no negociar, que lleguen a Oye, querer poner Alejandro, un orden distinto. Eso pero es lo que realmente me preocupa. Pero en este sentido pasó lo mismo con Morena y todo este corredor que tienen ahora del Pacífico, ¿no? Donde se ha demostrado en algún momento, pues que el crimen organizado se organizó también para apoyar a Morena dentro de este contexto. Yo creo que aquí el problema va a residir sobre todo en esta, cómo nos vamos a sacudir esa idea del narcoestado, que finalmente viene. Acuérdate que en Estados Unidos ya nos habían planteado que éramos un estado fallido, ¿no? Terroristas, además. Un 34% del territorio nacional ya lo controlaba el crimen organizado, y que el otro porcentaje en realidad está coludido con las autoridades. Entonces, bueno, pues también es una cuestión donde en estas elecciones, ¿qué tanto también se van a apoyar estos grupos? Pues para ajustar o para acomodar a los candidatos correspondientes. Nada más para que recordemos, en la elección de 2021, ¿cuántos candidatos de oposición fueron asesinados por estos grupos criminales? Y finalmente en estos grupos, ¿quién terminó ganando? Morena. Sí, Es una cuestión ahí para pensarlo, también. Sí, fíjate que a mí, te digo, esa parte sí me preocupa mucho, porque igual no conocen otra manera. O sea, el hecho de que en esos estados no haya habido cambio de gobierno, bueno, pues siguen siempre, ¿no? Llega el narco, digo, son factores reales de poder con los que al final del día hay que negociar, para bien y para mal. Entonces esa parte me preocupa mucho. Diferencia hecha de Hidalgo, que bueno, pues parece que ya están ahí negociando hasta una embajada para Fayad, y que va ahí a facilitar, digo, que la tienen perdidísima, eso es evidente a ojos vista. Pero en la política alcanzan a negociar estos grupos precisamente para cubrirse las espaldas, sí, ¿no? pero Tamaulipas, pues que es una de las fronteras más importantes del mundo, ya no digo del país, del mundo. Sí, digo, claro. Tamaulipas ahí con los cárteles ahí metidos, digo, eso es otra cosa. Hidalgo, bueno, ahora sí que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sí, claro. Y ahí me preocupa mucho que pueda desatarse la violencia. Sí me preocupa que ganen, sí me preocupa que gane Morena, y que no lleguen con un plan integral. Insisto, en esta parte yo no conozco las plataformas de, bueno, pues cómo vamos a combatir la violencia, cómo vamos a hacer aquí en Durango para combatir o no combatir el Triángulo Dorado. ¿Qué vamos a hacer aquí para que Sinaloa no se nos vaya a la yugular, para que los Zetas no se nos vayan a la yugular? Entonces, esa parte a mí me preocupa mucho, pero igual en este entendido de, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a combatir el crimen parejito, que ese siempre ha sido el problema, ¿no? Siempre ha sido el problema de que se privilegia un cártel por encima de otro, venden la plaza 2 veces, claro. Ya sabes, toda esa parte, y eso es lo que genera, lo que desata la violencia a niveles que, bueno, pues ya conocemos, ya hemos visto. Oye, entonces yo esperaría que esta parte del combate al crimen pueda hacerse de manera civilizada, de manera pareja, para que sí, bueno, civilizada. Lo que sea que eso signifique entrenar. Exactamente, porque esta política de seguridad del gobierno federal no es necesariamente la mejor, ¿no? Hace un par de semanas registramos uno de los días más violentos de la historia del país, con 100 y tantas personas que fueron asesinadas, o sea, ahí está el marcaje, y sí, donde también los diversos organismos internacionales, inclusive la ONU, pues han señalado, ¿no?, al presidente de la República que hay que hacer algo, porque esto que se está viviendo
pues no es normal. Oye, nos hemos detenido precisamente en Aguascalientes, en Durango, ya hablamos también de Tamaulipas, nos centramos también en el aspecto de Hidalgo, que también es un estado que, como bien dices, ¿no? Tiene muchas características. Ayer estaba leyendo por ahí una nota donde ahora resulta ser que hasta la autopista México-Pirámides-Tulancingo está siendo muy peligrosa, que porque hay grupos por ahí que están asaltando las carreteras, etcétera. ¿Fue en la etcétera. Querétaro, no? ¿No fue en la carretera? No, aparte también, bueno, en la Querétaro según fue donde hicieron los 300 asaltos, ¿no? Asaltaron a 300 personas. Pero también en la México Pirámides Tulancingo, que también ahí ya hay grupos que están asaltando a los viajeros y demás. Y bueno, pues esto preocupa sobre todo porque inclusive Luis Muñoz nos ha contado aquí, porque él trabaja mucho por esas zonas, que hasta cierto punto el estado de Hidalgo se había mantenido como con cierta tranquilidad, ¿no? Pero nos faltan dos estados, mi estimado Alejandro, Oaxaca y Quintana Roo. Oaxaca, bueno, sobre todo por esta tradición de lucha permanente, de lucha social, donde también también desde siempre. también de cepa, pero también donde hay muchos conflictos, donde hemos tenido conflictos magisteriales, donde hemos tenido conflictos sociales, donde hemos tenido desaparecidos, asesinatos contra periodistas, etcétera, etcétera, y también donde hay de pronto una posibilidad de hacer este famoso tren transísmico, ¿no? Que pueda ir del Golfo hasta Salina Cruz y que, bueno, pues se sigue ahí, ¿no? Proyectando qué es lo que va a pasar en esa zona. Oaxaca, ¿tú cómo ves esta situación de las elecciones, Alejandro? ¿Crees que también Morena pueda arrasar sin mayor problema? Yo pienso que sí. Fíjate que parte de lo que tiene Hidalgo, que tiene Oaxaca, Veracruz, el Estado de México, digo, aunque no están en elecciones, es que son los padrones más grandes que tenemos, los padrones electorales, es donde vive más gente. Oaxaca, bueno, pues es el lugar con más municipios, 590 y no sé cuántos, no sé, 500 y tantos municipios, y cada uno con sus lógicas, con sus formas, sus usos, sus costumbres. Oaxaca es una entidad sumamente compleja y personalmente, a diferencia de lo que opina Cuadri o Castañeda, uno de los estados más bellos y además uno de los más politizados, a diferencia de lo que se piensa. Y con una riqueza cultural brutal, ¿no? Riqueza cultural enorme. Y yo, en lo personal, bueno, pues yo voy a Oaxaca cada que tengo oportunidad, pues es uno de los lugares más politizados que conozco, más incluso que aquí que la Ciudad de México. No se nota tanto porque pues el estado es gigantesco, ¿no? Yo creo que aquí la Ciudad de México cabe 4 veces por allá, ¿no? Es una cosa enorme. Ahí, bueno, había amenaza de fractura, ya ves que no le dieron la candidatura a Susana Harp. A Susana Harp. Se la quedó Jara. Yo pienso que es un buen candidato. Yo no veo ahí como que el riesgo de que pueda escalar una violencia tipo Tamaulipas. Yo no veo ahí, yo veo ahí una transición ordenada. La gente quiere un cambio, yo veo ahí que la gente sí quiere un cambio, pero el PRI va a dar una muy buena batalla ahí. Porque, bueno, pues es un bastión importante, ¿no? Yo no sé ahí cómo vayan, en todas las encuestas que hemos visto, en casi todos los estados van 2-1. En Oaxaca parece que la diferencia es menor. De todas maneras hay que estar muy atentos ahí con lo que suceda. Ahí con lo del transísmico, fíjate que ahí me llamó mucho la atención lo que decía el embajador gringo, Ken Salazar. Ken Salazar. Sí, de recorrer la frontera, ¿no? De recorrer la frontera hablando de migrantes, de recorrerla ahí a la parte de lo que va a ser el tren transísmico para evitar que los migrantes se queden ahí. Y dice, es más fácil controlarlos ahí en 500 kilómetros porque es la cinturita, vamos a ponerlo así, del país, que tratar de controlarlos en 3,000 kilómetros de frontera acá ya en el norte del país, ¿no? Oye, pero de facto nos estamos convirtiendo en este tercer país seguro, de facto nos estamos convirtiendo en la policía fronteriza. Le pusieron ahí el alto muy, muy fuerte a Ken Salazar, sí parece que le jalaron las orejas. Pero de todas maneras, el puro hecho de que lo haya puesto en la mesa ya es indicativo de lo importante que puede ser ahí para
para Estados Unidos, ¿quién Y se lo que yo quiere creo que hay de gobernar en pensar Oaxaca? muchos estadounidenses, Alejandro, o sea, yo creo que no solamente Ken Salazar, ¿no? Sino que más bien como que se fue de palabra, pero yo creo que es lo que pensaría, por ejemplo, el gobernador ahorita de Texas, es lo que pensaría en su momento los gobernadores de Nuevo México, ¿no? Porque tienen que detener, o sea, este flujo migratorio, esta cantidad de caravanas que están llegando a México a través, obviamente, de Centroamérica, a través de Chiapas, y que están cruzando cada vez más, y que algunas se están diluyendo. Hay algunos migrantes que ya lograron pasar, inclusive unos que ya se quedaron en la Ciudad de México. Ya se No sé quedaron. si a ti te ha tocado ver el efecto, el otro día estaba viendo la televisión, y eso me llamó mucho la atención, muchos haitianos que ya se quedaron a vivir, por ejemplo, en la zona de la colonia Guerrero, de la colonia Morelos, y entonces ya están viviendo ahí y se están adaptando poco a poco para poder, obviamente, pues estar ahí. Entonces, bueno, pues en este mismo sentido, lo que tenemos es que hay posibilidades, obviamente, de que la misma estructura de la policía fronteriza o de la guardia fronteriza cada vez se vaya extendiendo más hacia el sur, y esto es uno de los problemas que tendrá que enfrentar el gobierno de Andrés Manuel y el que le sigue, ¿eh? Yo leí en algún articulista que no, su argumento para estar en contra del transísmico era que geográficamente el país se partía en dos. Esto que estabas mencionando de, ¿sabes qué? De aquí para arriba, haz lo que quieras, de acá para abajo, no, bueno, esto que estabas mencionando al inicio del programa, esta parte, estas divisiones geográficas que se pueden hacer ahí, en este caso con una vía de tren, que debe de tener pasos forzosamente, digo, debe de Sí, haber claro, ahí por algunas supuesto. garitas, algunas situaciones. Eso implica ahí, pues, partir el país en dos. Eso, digo, yo no le había dado así como que mucha importancia. Pero ya cuando Ken Salazar dice, bueno, pues vamos a poner ahí, ahora sí que una policía fronteriza para que ya no, oye, espérame tantito, ¿no? Pues ya de qué estamos hablando, ¿no? Entonces yo sí veo ahí al gobierno estadounidense interviniendo directamente para que Oaxaca pueda quedar en manos ahí con gente con la que se pueda negociar, ¿no? Sí, Yo no sé claro. qué tanto se pueda negociar con Jara, pero bueno, pues ellos están más acostumbrados a trabajar con estos priistas que no son precisamente, que son, bueno, yo los identifico más con el PRI político que con el PRI neoliberal, ¿no? Oaxaca, yo los identifico más Es con un el PRI PRI más político. nacionalista, ¿no? Más Sí, bajo la vieja estructura de la creación inclusive del PNR, ¿no? exactamente. Yo Así. no los veo, no en Oaxaca, yo los veo más de tinte nacionalista que neoliberales. Pero bueno, pues ahí estará de verse qué es lo que sucede. Sí es un padrón muy grande. Yo lo que esperaría de estas elecciones es que aunque el presidente, comillas, no está llamando al voto, vamos a ver esta parte que hemos comentado ya en otras ocasiones, de que la gente va a votar por quien diga el presidente. No por los candidatos, no va a decir el presidente, voten aquí por... Y la gente le va a hacer caso al presidente con todo lo que eso implica, para bien y para mal, con todo lo que eso implica, para bien y para mal. Yo esperaría una transición ordenada. Yo veo que Oaxaca lo va a ganar Morena, todas las estadísticas así lo ponen. Los estados que estaban ahí en duda, como Aguascalientes, bueno, pues han hecho ahí todo lo necesario para perder. El PAN ha hecho ahí todo lo necesario para no sacar las antenas y para hacer cantidad de barbaridades que, bueno. Una cantidad de barbaridades, Alejandro, pero también estamos de acuerdo que el PAN es el único partido real de oposición. O sea, si somos francos, en el contexto, si pierden, o si ganan, más bien dicho, estas 6 de 6 Morena, estamos hablando que el PRI prácticamente podría estar en peligro de extinción. Sí. Sería una situación muy parecida al PRD. Sí, ya nada más les quedaría el Estado de México, que igual están en vías de perderlo, ¿eh? Exactamente. Para el 23, ¿no? Entonces, la elección ahí sería en el 23 en el Estado de México. A mí me parece, bueno, claro, hay que cargarle los dados al enemigo, si no, no estaríamos tan preocupados por Marco Cortés, no estaríamos tan preocupados por el Partido de Acción Nacional, porque finalmente ese va a ser el contrapeso. Y en algún momento de la vida seguramente también van a regresar los panistas, ¿eh?
y articulados con todas las demás fuerzas que van a ver que hay una oportunidad, hay una posibilidad real, ¿no? El problema con las izquierdas es que siempre se pelean entre ellos. Sí, claro, por supuesto. Ese es el problema esencial. No pueden ponerse de acuerdo, no son capaces de limar asperezas. A mí siempre me gusta hacer el rompimiento. Bueno, ya hasta Noroña va al rompimiento, ¿no? Ahí está. A mí siempre me gusta hacer el ejercicio y preguntarme qué hubiera pasado si en esa transición del año 2000, en lugar de Fox hubiera ganado Cuauhtémoc Cárdenas. ¿En qué situación estaríamos? ¿Bajo qué contexto estaríamos viviendo? Y lo más curioso es que finalmente el mismo sistema político mexicano va encontrando los engranes donde se va adaptando, ¿no? En este caso, el PRI, que ante la necesidad de modernizarte, ante la necesidad, obviamente, de tratar de paliar toda esa política nacionalista, centralista que hubo, y sobre todo que lo repetimos mucho, ¿no? La famosa docena trágica, bueno, pues tuvo que adaptarse, porque el mundo también estaba cambiando, Alejandro, porque también los cambios que vemos en México como tal no son de a gratis, no son porque estén pasando en México, sino porque están pasando en otras partes del mundo. Y es por eso que llega el PAN al poder. Hubiera sido muy interesante también, me encanta, ¿no? ¿Qué pasa si gana también Cuauhtémoc Cárdenas en el 88? Yo no veo que hubiera sido Tendríamos que tener ahí un revés, o si hubiera adaptado también a los cambios. Y ya nada más como para cerrar esta idea, porque no quiero que nos vayamos sin hablar de Quintana Roo, porque Quintana Roo también representa un estado priista en muchos sentidos, pero un estado donde también el asunto del crimen organizado ha estado muy presente. Pero aquí encontramos también Óscar Espinosa, no, era Mario Villanueva era el gobernador, ¿no? El chueco. El chueco que le decían, que estuvo muy ligado, ¿no? Con todos estos pasos que venían las drogas desde Colombia, hacían escala en Cuba, hacían escala en Centroamérica, llegaban a Cancún, y de ahí desde Quintana Roo, podrían volar hacia toda la parte norte ya de México para poder transportar toda esta droga, y que hoy en día, y no sé si, salvo tu mejor opinión, este estado que se había convertido en un detonante del sureste, sobre todo en una cuestión ligada a toda esta industria hotelera, hoy tiene dos fenómenos que parece ser que lo están acotando. Uno, el cambio climático, con este aspecto del sargazo, que echó abajo prácticamente todas las playas de Quintana Roo, todas. Sí. Y número dos, el asunto de cómo el crimen organizado también se ha extendido de tal forma en que ese territorio, yo lo recuerdo muy bien, que en algún momento los Estados Unidos, no me acuerdo si fue la época de Cedillo de Fox, dijeron que porque el aeropuerto de Cancún no se declaraba también como zona libre bajo protección de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta este flujo tan importante. Recordemos también ahí que los chinos quisieron hacer un gran tianguis, recordarás tú, el famoso Mall Dragón, ¿no? Sí. Que se iba a convertir en un hub donde se iban a empezar a desplegar todo tipo de productos que vendrían de China y que desde ahí tendrían proyección hacia México, hacia Norteamérica, Centro y Sudamérica. Entonces, creo que este estado también vale mucho la pena detenernos y pensar, ¿no? Fíjate que ahí me llama mucho la atención. Fíjate, yo recuerdo mucho de Quintana Roo, parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, lo que platica Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén, cómo se conforma Quintana Roo para efectos de turismo. Es que la isla, el problema es que la gente no tiene arraigo. La gente llegó a trabajar de otros lados de la República, se asentaron ahí, pero no hay así como que para dónde hacerse. La gente claro, no tiene el arraigo, es gente de todos lados, de todas nacionalidades. La industria hotelera, bueno, pues se ha hecho ahí, es reina y todo del estado. Se ha convertido en algo muy cosmopolita, ¿no? Sí, yo pienso que los lugares así, pues semivírgenes o donde puedas viajar con poco dinero, pues son escasos, son muy pocos ahí. Yo estuve por allá antes de la pandemia, antes de que empezara la pandemia, anduve unos días por allá. Digo, es un lugar hermoso,
sin lugar a dudas, pero que sí acusa mucha parte de cohesión social, bueno, que no la hay, a diferencia de otros estados de la República en donde, por ejemplo, ¿no? Zacatecas, Aguascalientes, lugares que reciben remesas, las remesas sirven para que la gente se arraigue. Esas remesas sirven para el campo, sirven para que la gente construya. Casi todo el dinero de las remesas, si te das cuenta, se va a construcción, a echarle otro piso a la casa, etcétera, etcétera. Eso genera arraigo. Cuando estás en una situación, cuando estás en un lugar como Quintana Roo, donde toda la población, donde mucha de la población es población flotante, claro, ya no hay esta parte del arraigo, ya no hay esta parte de... Y entonces esa parte también juega para la situación de las elecciones. ¿Cuánta gente vota? ¿Cuánta gente hay en el padrón? ¿Cuánta gente tiene credencial? Sí, el verdadero Cancún de lo que es el Cancún turístico, las verdaderas ciudades, ¿no? No las es lo verdaderas mismo, ciudades, ejemplo, exactamente. Vámonos al otro lado, ¿no? Al Pacífico, no es lo mismo el Acapulco turístico que el Acapulco real. Y en este caso, en Quintana Roo, no es lo mismo el Quintana Roo turístico que el Quintana Roo real. Exactamente. Y ahí hay que ver, bueno, pues si la gente tiene el arraigo, cuánta gente hay ahí en el padrón electoral. Yo sé que es uno de los más, digo, es un estado grande para la cantidad del padrón electoral, que es un padrón relativamente pequeño. Claro. No llega al tamaño de Oaxaca, de Veracruz, del Estado de México, de Hidalgo, que son, bueno, insisto, ¿no? Los padrones más grandes que tenemos en el país. Bueno, la Ciudad de México. Y ahí, bueno, pues hay que ver precisamente toda esta parte que bien comentas, ¿no? Ahí el crimen organizado ahorita está bastante desorganizado, vamos, el crimen desorganizado combatiendo al crimen organizado, está aumentando ahí la violencia, pero eso es seña inequívoca siempre de que no están, híjole, me cuesta mucho trabajo decirlo, no están bien repartidas las plazas. Alguien está ahí jugándole, están vendiendo doble, están vendiendo triple en la plaza, no es nuevo. Entonces ahí esa parte sí es determinante. La gente ya tiene, digo, esa que vive del turismo, claro. Su economía es eminentemente turística, que la gente ya no vaya precisamente por el sargazo número 1, por la violencia generada por el narcotráfico como número 2, etcétera, pues porque es caro, porque etcétera. Bueno, pero hay que ver ahí cuál va a ser el impacto real que tiene en estos momentos la construcción del Tren Maya. La gente sí se está viendo beneficiada. El Tren Maya sí está generando esa cohesión social que no existe en las zonas hoteleras, en las zonas turísticas. Ahora sí que este es el real, claro. El estado real, el interior. Se está ocupando muchísima mano de obra, también flotante, pero mucha es de la gente que vive ahí, que trabaja ahí. Toda esa parte del sureste. Toda esa parte del sureste. Entonces yo pienso que la gente que sí, que la que realmente vive ahí, yo pienso que sí va a darle el voto de confianza a Morena, en este caso a Morena, porque ven que se está construyendo algo, porque ven que eso le va a generar a su comunidad un bienestar, un beneficio, y es algo que no se había visto en ¿cuánto? Generaciones. Sí, claro. Ya no digo años, ya digo generaciones, ¿no? Así es. Oye, Alejandro Cardiel, como siempre es un placer platicar contigo, sobre todo porque hay temas que son verdaderamente a veces muy complicados. Obviamente lo que vamos a ver aquí en esta elección de gobernadores en estos 6 estados, bueno, pues va a determinar en buena medida cómo va a terminar el sexenio del presidente López Obrador, pero también yo creo que, y hay que señalarlo muy puntualmente, esto significa también una pasarela, ¿no? Una pequeña pasarela de los candidatos. Aquí es donde todos van a empezar a movilizarse, donde todos finalmente van a visualizar cuáles son los principales aspectos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las oportunidades que tienen precisamente como partidos políticos, y lo más interesante también es que vamos a encontrar las debilidades y las amenazas. En todo sentido, ¿no? En todo sentido. Y bueno, pues por supuesto, esto también nos va a traer
nos va a traer una forma o una elección chiquita en la que vamos a plantear cómo va a venir la estrategia de la oposición para 2024, ¿no? Que yo insisto nuevamente que ante el panorama de que efectivamente ese alguien, ya haremos un programa de quiénes son los verdaderos representantes, más allá de las corcholatas que plantea el presidente López Obrador, pero yo creo que se centra en dos figuras, y dos de esas figuras se están peleando los porcentajes mayoritarios, ¿no? Y sí, no quiero adelantar aquí nada, pero hay alguien por ahí que en términos reales, el verdadero tapado, tiene una posibilidad grande de ser quien de alguna forma retome la estafeta del presidente López Obrador y que pueda mantener hasta cierto punto cierto margen de maniobra. Pero aquí lo interesante va a ser, y lo vuelvo a subrayar, el hecho de cómo se va a componer o qué es lo que va a proponer también la oposición para que a partir de esta elección de 6 estados, entonces se pueda determinar quiénes van a integrar y cómo van a integrar a este candidato de unidad para que finalmente tenga el arrastre para el Congreso. Pero ese es un tema que vamos a dejar para después, mi querido Alejandro. Y vamos a estar retomando a Reyes Heroles, ¿no? Primero el proyecto, después el candidato. Hay que retomar esos clásicos. O a Cosío Villegas, ¿no? Que yo creo que también es muy interesante, sobre todo porque Cosío Villegas decía que el sistema político mexicano no se rompe de afuera, se rompe desde adentro. Y aquí lo que estamos viendo es que ya se están rompiendo todo desde adentro. Así es que bueno, pues Alejandro Cardiel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cronómetro 2020. Siempre qué gusto como siempre estés aquí dándonos tu opinión. Amigas, les recordamos, nos vamos de vacaciones, nos vamos a tomar 2 semanitas de relax. Vamos a tratar de reajustarnos, vamos a tratar de ir presentándoles a lo mejor algún tipo de sección en este cronómetro 2020. Y bueno, pues seguimos esperando a que se suscriban a nuestro canal. El otro día, Alejandro, pues ya lo platicamos también fuera del aire. Oye, 650 reproducciones por ahí que hicimos en nuestras redes sociales, ahí en Twitter. Y que bueno, pues es muy significativo porque el chiste es que la gente nos vaya conociendo y que bueno, pues poco a poco esta comunidad vaya haciéndose cada vez mucho más grandes. Así es que bueno, pues se despide ustedes, David Mendoza. Gracias, nos estamos viendo. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Muchas gracias, como siempre. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.